Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, y si no, espero poder levantarles el ánimo un poquito con el vídeo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es a la vez fascinante y a veces, bastante inquietante, los dramas turcos centrados en matrimonios forzados. Turquía, con su rica historia y cultura vibrante, nos ha regalado algunas series increíbles, y muchas de ellas exploran las complejidades, los desafíos y las desgarradoras realidades que rodean los matrimonios arreglados u obligados. Vamos a descubrir 10 series que realmente te atraparán y te harán reflexionar. Prometo que esta lista tiene algo para todos los gustos, desde romances prohibidos hasta intrigas familiares y poderosas historias de superación. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos futuros llenos de recomendaciones de series, reseñas y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por su continuo apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista de series que te dejarán sin aliento. La primera serie en nuestra lista es Sila. Esta es una de esas series clásicas que realmente puso los dramas turcos en el mapa. Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un jefe tribal para salvar a su hermano. La serie explora el choque cultural, las tradiciones opresivas y la lucha de Sila por su libertad e independencia. Es una historia llena de pasión, intriga y paisajes impresionantes. Prepárense para llorar, reír y enojarse mucho con algunos de los personajes. Sila no solo nos presenta una protagonista fuerte, sino que también examina las dinámicas de poder dentro de una comunidad arraigada en tradiciones ancestrales. La serie se adentra en la psicología de los personajes, mostrando cómo las presiones sociales y familiares pueden llevar a decisiones que cambian vidas para siempre. Además, el romance prohibido entre Sila y su esposo forzado añade una capa adicional de complejidad a la trama, cuestionando si el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. La ambientación en la región de Mardin, con sus paisajes áridos y arquitectura histórica, aporta un telón de fondo visualmente impresionante que intensifica la sensación de estar inmerso en un mundo diferente. En segundo lugar, tenemos Zure. Esta serie es un poco menos conocida, pero no por ello menos impactante. Zure cuenta la historia de una joven que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor para saldar una deuda familiar. La serie explora temas como la desigualdad de género, la explotación y la búsqueda de la propia identidad en un contexto opresivo. Es una historia dura, pero también muy conmovedora y llena de esperanza. La actuación de la protagonista es simplemente sublime. Zure destaca por su enfoque realista y sin concesiones sobre la situación de las mujeres en ciertas comunidades. La serie no romantiza el matrimonio forzado, sino que lo presenta como una forma de opresión que roba a las mujeres su agencia y su derecho a la felicidad. A través de la historia de Zure, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación y el empoderamiento femenino como herramientas para combatir la desigualdad y la injusticia. La relación de Zure con otras mujeres en su comunidad, algunas de las cuales también han sido víctimas de matrimonios forzados, ofrece un retrato conmovedor de solidaridad y resistencia. La serie también explora el papel de los hombres en perpetuar este tipo de prácticas, mostrando cómo el machismo y la tradición pueden ser utilizados para justificar la explotación y el abuso. La tercera serie que quiero recomendarles es Fatmagul Unsuk. Aunque no se centra exclusivamente en un matrimonio forzado en el sentido tradicional, sí que aborda las consecuencias devastadoras de la agresión sexual y la presión social que lleva a Fatmagul a casarse con uno de sus agresores. Es una serie poderosa y conmovedora que explora temas como la violación, el trauma y la búsqueda de justicia. Es una serie que te hará reflexionar profundamente sobre la sociedad y el trato que damos a las víctimas. Es una serie muy importante, aunque a veces sea difícil de ver. Fatmagul Unsuk es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, al abordar un tema tabú con valentía y sensibilidad. La serie no solo muestra el horror de la agresión sexual, sino que también se adentra en el proceso de recuperación de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida y su búsqueda de justicia. La serie desafía la cultura de la vergüenza que a menudo se impone a las víctimas de violación, mostrando que la culpa recae exclusivamente en los agresores. El personaje de Kerim,
uno de los agresores que luego se casa con Fatmagul, experimenta una transformación profunda a lo largo de la serie, luchando por expiar sus errores y ganarse el perdón de Fatmagul. La serie también destaca la importancia del apoyo social y familiar en el proceso de recuperación de las víctimas, mostrando cómo la solidaridad y la comprensión pueden ser fundamentales para superar el trauma. Continuamos con Kukuk Helin. Esta serie es particularmente desgarradora porque trata sobre una niña pequeña que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor. La serie explora el tema del matrimonio infantil, sus consecuencias devastadoras y la lucha de la protagonista por sobrevivir y recuperar su infancia. Es una serie muy controvertida, pero también muy importante para crear conciencia sobre esta problemática global. Prepárense para sentir mucha indignación y para apoyar a la protagonista en su lucha por la libertad. Kukuk Helin generó un gran debate público en Turquía y en otros países, al exponer la realidad del matrimonio infantil, una práctica que viola los derechos humanos y tiene consecuencias devastadoras para las niñas. La serie muestra cómo las niñas que son obligadas a casarse pierden su infancia, su educación y su derecho a tomar sus propias decisiones. La serie también explora las causas del matrimonio infantil, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y las tradiciones culturales arraigadas. A pesar de ser una serie controvertida, Kukuk Helin ha contribuido a crear conciencia sobre este problema y a impulsar cambios legislativos en algunos países. La serie destaca la importancia de proteger a las niñas y de garantizar su derecho a una infancia feliz y segura. En quinto lugar, tenemos Erkay. Esta serie es un poco diferente a las demás, ya que se centra en una historia de venganza que lleva a un matrimonio forzado. Miran, el protagonista, se casa con Reyyan para vengarse de su familia, pero pronto se enamora de ella. La serie explora temas como el amor, el odio, el perdón y la redención. Es una historia llena de giros inesperados, personajes complejos y paisajes espectaculares. Además, la química entre los protagonistas es innegable. Erkay es una serie que combina drama, romance y suspense de una manera muy efectiva. La historia de venganza de Miran y el amor que surge entre él y Reyyan crean una tensión constante que mantiene al espectador enganchado. La serie también explora las consecuencias de la venganza y cómo puede destruir vidas y familias enteras. Los paisajes de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas, aportan un telón de fondo mágico y misterioso a la historia. La serie también destaca la importancia del perdón y la redención, mostrando cómo incluso las personas que han cometido errores graves pueden encontrar la manera de cambiar y reparar el daño que han causado. La sexta serie en nuestra lista es Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz. Aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, sí que presenta personajes femeninos que se ven obligadas a casarse por conveniencia o por presión familiar. La serie explora temas como el poder, la lealtad y la lucha por la supervivencia en un mundo criminal. Es una serie llena de acción, drama y personajes memorables. Ekiadunyaya Hukümdar Olmaz es una serie que ofrece una visión fascinante del mundo del crimen organizado en Turquía. La serie muestra cómo las mujeres, a pesar de estar a menudo relegadas a roles secundarios, pueden ejercer un poder significativo dentro de este mundo. Los matrimonios por conveniencia son utilizados como una herramienta para consolidar el poder y mantener la estabilidad dentro de las familias criminales. La serie también explora las complejidades de las relaciones familiares, mostrando cómo la lealtad y la traición pueden coexistir en un mismo hogar. La serie es conocida por sus escenas de acción intensas y sus personajes carismáticos. Continuamos con Olene Kadar. Esta serie cuenta la historia de Dan, un hombre que es falsamente acusado de asesinato y pasa 11 años en prisión. Después de ser liberado, descubre que su vida ha cambiado por completo y que la mujer que amaba se ha casado con otro hombre. La serie explora temas como la injusticia, la venganza y el amor perdido. Aunque el matrimonio no es forzado en sí mismo, la situación en la que se encuentra la protagonista la obliga a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Olene Kadar es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia de Dan, su lucha por limpiar su nombre y recuperar a la mujer que ama, es una historia de perseverancia y esperanza. La serie también explora las consecuencias de la injusticia y cómo puede destruir vidas y relaciones. El personaje de Selvi, la mujer que se casa con otro hombre mientras Dan está en prisión, se enfrenta a un dilema moral complejo, obligada a elegir entre su amor por Dan y su responsabilidad hacia su familia. La octava serie que quiero recomendarles es Can.
Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos sola. La serie explora temas como la pobreza, la soledad y la resiliencia femenina. Aunque el matrimonio no es el tema central, sí que se exploran las relaciones y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en Turquía. Es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará valorar la importancia de la familia y la amistad. Kadın es una serie que te toca el corazón y te hace reflexionar sobre la fuerza de las mujeres y su capacidad para superar la adversidad. La historia de Bahar, su lucha por darles una vida mejor a sus hijos, es una historia de amor incondicional y sacrificio. La serie también explora las relaciones familiares complejas, mostrando cómo el apoyo y la comprensión pueden ser fundamentales para superar los momentos difíciles. Kadın es una serie que te hará reír, llorar y te recordará la importancia de valorar lo que tienes. En 9º lugar, tenemos Genco. Esta serie, aunque más juvenil, presenta el matrimonio forzado como una herramienta para resolver conflictos entre familias. Genco, un joven que regresa a su pueblo natal después de muchos años, se ve envuelto en una disputa familiar que amenaza con obligarlo a casarse con una joven que no ama. La serie explora temas como la tradición, el honor y la lucha por el amor verdadero. Es una serie entretenida y llena de romance, pero también nos hace reflexionar sobre las presiones sociales que enfrentan los jóvenes en Turquía. Genco es una serie que combina drama juvenil con elementos de telenovela tradicional. La serie explora las tensiones entre la modernidad y la tradición, mostrando cómo los jóvenes luchan por encontrar su propio camino en un mundo que a menudo intenta imponerles sus propios valores. La historia de amor entre Genco y Pınar, la joven que está destinada a casarse con él, es una historia de rebeldía y esperanza. Y finalmente, en el 10º lugar de nuestra lista, tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica, aunque centrada en la formación del Imperio Otomano, también presenta personajes femeninos que se ven obligadas a casarse por razones políticas o estratégicas. La serie explora temas como el poder, la lealtad y la lucha por la supervivencia en un mundo de guerra y conflicto. Es una serie visualmente impresionante con una trama llena de intriga y personajes memorables. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un mundo de caballeros, batallas y intrigas palaciegas. La serie muestra cómo las mujeres, a pesar de estar a menudo relegadas a roles secundarios, pueden desempeñar un papel crucial en la historia. Los matrimonios políticos son utilizados como una herramienta para consolidar el poder y forjar alianzas entre diferentes tribus y reinos. La serie es conocida por sus escenas de batalla épicas y sus personajes históricos icónicos. Y ahí lo tienen. 10 series turcas dramáticas que exploran el tema del matrimonio forzado, y que, sin duda, te atraparán desde el primer episodio. Espero que esta lista les haya sido útil y que encuentren alguna serie que les guste. Ahora, para recapitular un poco, hoy hemos explorado 10 dramas turcos que abordan el tema sensible y a menudo desgarrador del matrimonio forzado. Hemos visto cómo estas series exploran las complejidades culturales, las luchas personales y las consecuencias emocionales que surgen cuando el amor y la elección se ven comprometidos por las tradiciones y las presiones sociales. Desde Sila hasta Dirilis, Ertuğrul, cada serie nos ofrece una perspectiva única sobre este tema, haciéndonos reflexionar sobre la libertad, la igualdad y el poder del amor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy en este recorrido por los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que mi objetivo es siempre traerles contenido interesante y entretenido, así que espero haber cumplido con las expectativas. Ahora me gustaría saber cuáles son sus pensamientos. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su opinión sobre el tema del matrimonio forzado en los dramas turcos? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber incluido en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle al me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.